Lo saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le habla el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Los saludo con mucho aprecio y estima en este cuarto domingo de Pascua 2026 y les comparto mi mensaje. No puedo dejar de hablar sobre una imagen que circuló en redes sociales el pasado 19 de abril, en la que un soldado israelí golpeaba directamente con un grande y pesado mazo el rostro de Jesús crucificado, de una figura de cuerpo entero clavado en una cruz de madera, que había sido derribada del centro de un jardín de una casa familiar cristiana en el sur del Líbano, y que ahora yacía inerme sobre la tierra y las piedras. Imagen que muy triste y dolorosamente nos recuerda el mismo hecho sucedido hace más de 2000 años. El sentimiento fue tan impactante que apenas me di cuenta de la foto, la pasé tan rápidamente como pude, sin apenas mirarla, por el shock y el estremecimiento inmenso que me causó. Inmediatamente, el pensamiento que se me vino a la mente fue el de: una vez más Cristo en la cruz, con los brazos abiertos, es golpeado brutalmente por un soldado del mismo pueblo, 2000 años después. Pero por encima de este hecho, lo que más me duele no son los golpes escandalosos de este soldado, sino los propios golpes que yo le sigo infringiendo a mi Jesús amado. Quiera Dios que algún día judíos, musulmanes y cristianos alcancemos la paz y podamos vivir unidos como hermanos que somos, hijos de un mismo Padre Dios. Perdón por compartir esto, pero no pude dejar de hacerlo. Una vez leída la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, y al mismo tiempo va a tono con la primera carta del apóstol San Pedro que escuchamos en la segunda lectura, a saber: Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos,
Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Jesús, en el Evangelio de este domingo, nos dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A partir de este tema, deseo compartir ahora una urgente reflexión. Al hablar de la puerta, de que Jesús es la puerta, ¿cuántos de nosotros, antes de ir a dormir, cerramos la casa? Cerramos la puerta de nuestra casa con 1000 cerrojos y candados, para que ningún extraño ni intruso penetre, cuidando con ello a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y familiares de todo peligro. ¿Cuántos de nosotros, una vez hecho esto, cerramos con 1000 cerrojos y candados los dispositivos electrónicos de nuestros hijos y no les permitimos que los lleven a su cuarto o a su cama? Porque ahí muchos desconocidos hablan con sus niños y con sus niñas, bandidos, ladrones, delincuentes, que influyen en sus hijos y en sus hijas pequeños, engañándolos, robándose poco a poco su confianza hasta apoderarse de sus datos, fotografías e información, para pasar luego a trampas y retos que atentan literalmente contra su vida y la vida de los demás. Con el uso de lenguajes encriptados, emojis y códigos siniestros, los llevan a comprometer su vida, su familia, su entorno y su futuro. Y a veces los llevan hasta el suicidio, la mutilación, ¿sí?, la autoflagelación, la bulimia, la agresión y hasta el asesinato. Lamentablemente no es ficción, sino es realidad. Solo Dios nos salva, solo Dios es la puerta que nos conduce a los pastos, a la vida en abundancia, a la vida verdadera. Los papás, abuelos, los adultos, debemos proteger a nuestros menores de estos gravísimos peligros, informarles, educarlos y prevenirlos para que no queden privados de la vida bella, hermosa y maravillosa en Cristo, con todos los fulgores y bendiciones abundantes que la vida de Cristo trae consigo. Esto vale también para la vida de los adultos, quienes debemos también cuidar con quién nos relacionamos en redes sociales y a qué información accedemos, para que no nos roben el alma y todo lo valioso que tenemos. Hasta aquí mi comentario de este domingo. Que el Señor los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá.
Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta a verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Los espejos. Un día descubrió el diablo un modo de divertirse. Inventó un espejo malvado con una propiedad mágica. En él se veía feo y malévolo todo cuanto era bueno y hermoso, y en cambio se veía grande y bello todo lo que era feo y malo. El diablo iba por todas partes con su terrible espejo, y todos cuantos se miraban en él se horrorizaban. Todos aparecían de forma deforme y monstruosa. El maligno se divertía de lo lindo con su espejo. Un día le pareció tan delicioso el espectáculo que se ahogaba de risa. Se rió tanto, pero tanto, que el espejo se le fue de las manos y se hizo trizas, partiéndose en millones y millones de pedazos. Vino un huracán potente y perverso y esparció por todo el mundo
los trozos de aquel espejo. Algunos trozos eran más pequeños que un granito de arena y penetraron en los ojos de muchas personas. Esas personas comenzaron a verlo todo de forma distorsionada. Lo que era bello como feo, lo poco atractivo, lo malo como algo maravilloso. ¿Acaso no nos hemos encontrado con hombres que llevan esto en sus ojos? Pero bueno, cuando Dios se dio cuenta de lo que había pasado, se entristeció grandemente y decidió ayudar al hombre. Se dijo: enviaré a mi hijo al mundo. Él es mi imagen, mi espejo. Él es el reflejo de mi amor, de mi bondad, de mi justicia y de la misericordia que tengo por cada hombre. Refleja al hombre como yo lo he pensado y querido. Y Jesús vino como un espejo de Dios para la humanidad. Quien se miraba en él descubría la bondad, la ternura y todo lo que nos viene de Dios. El que mira a Jesús distingue fácilmente el egoísmo, la mentira, la injusticia, el desprecio y todo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Muchos amaron y siguieron a Jesús. Muchos lo descubrieron verdaderamente como el espejo de Dios, o más aún, como Dios mismo. Otros, en cambio, rechazaron con rabia, con odio, lo que Él ofrecía, porque sabían que era Dios. Y lo asesinaron, lo mataron, lo rompieron y lo dejaron caer a ese espejo de Dios. Lo dejaron caer y lo rompieron. Pero bien, pronto, rápidamente, en 3 días se levantó un nuevo y potente viento de vida dado por el Espíritu Santo. Esto arrastró los millones y millones de pequeños fragmentos por todo el mundo. El que recibe una mínima estela de ese espejo, no solo en sus ojos, sino también en su corazón, empezará a ver el mundo y a las personas como Dios las ve. Lo primero que descubrirá es la bondad de las personas. Con mayor claridad descubrirá las cosas buenas y hermosas, la justicia, la generosidad, la alegría, la esperanza, el amor que habita en muchos corazones. En cambio, la maldad y la justicia la descubrirá también, pero como algo que se puede vencer con el amor y la fuerza de la bondad, con la justicia y el bien común, con misericordia y compasión. Abrir el corazón a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Mis hermanos, qué hermoso, qué maravilloso es estar cerca de Dios. ¿Y qué digo cerca de Dios? Dentro de Dios por su gran misericordia y amor. Y Él dentro de nosotros por la apertura de corazón que le hemos dado, que le estamos brindando con un gran amor, con una gran necesidad a su bondad, a su ternura y a la gracia que permite que nosotros podamos recibir. Qué tremendo es despertar a los designios del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando uno se ve en el espejo, descubre realidades. Cuando tú y yo nos acercamos a los espejos que están en las casas o en las tiendas, uno descubre las ojeras, la papada, los ojos cansados o tristes, las cicatrices propias de los años. Cuando uno ve
a Dios, se acerca a Dios como si Él fuera un espejo, a través de la oración personal, a través de la adoración a Jesús Eucaristía, la contemplación de todo lo creado, donde descubrimos su belleza, su grandeza, el fuego de su amor, la suavidad de su bondad, la ternura de su mirada. Sentimos el poder de su palabra que pronuncia, que nos exhorta, que nos invita, que nos atrae. Quedamos seducidos, quedamos llenos, de tal manera que, como dice la historia de hoy, nuestra forma de ver, nuestra forma de percibir las cosas es y debe de ser diferente. Todo es bondad de Dios, gracia de Dios, regalo de Dios. Nada hay de fatalidad, fuera tristezas permanentes, fuera desesperación, fuera angustias, fuera desesperanzas, porque Dios está con nosotros. En los comerciales que vemos en televisión o redes, dicen, tú eres lo que comes. Y ahí ponen varias imágenes. Si comes pan, pues ahí te ponen como si fueras una dona, etc. Pues bien, yo te digo, si nos alimentamos principalmente en la Eucaristía, si en el día a día somos personas de oración, si damos gracias a Dios en todo tiempo y lugar por la creación tan maravillosa que ha hecho para nosotros porque nos ama, entonces nuestra forma de ver y sobre todo de actuar tiene que ser diferente a los criterios de este mundo, porque nuestra fuente es el amor de Dios, porque nuestra fe es una fe cierta, probada, sostenida por la fidelidad de Dios, de tal manera que solo estamos esforzándonos por entrar en la puerta correcta, que es Jesús, renunciando al mal y las acechanzas del enemigo que nos seducen con puertas falsas, malévolas, que aparentan felicidad, bienestar y vida fácil, pero nos atrapan en la mentira y nos hacen desgraciados. Pidámosle al Señor que sea Él en nosotros y nosotros en Él, para que en toda circunstancia podamos, por su gracia, ser un reflejo claro de que Él está vivo, vivo entre nosotros, y que su amor reine en todo lugar. Que Dios les bendiga. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti.
Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. La palabra pastor tiene un significado muy amplio. En el lenguaje común, un pastor es aquel que cuida, que guía, protege a un rebaño. Pero en la Sagrada Escritura, esta imagen va mucho más allá. Nos habla de Dios mismo y de su manera de amar. En el Antiguo Testamento, la palabra pastor, en hebreo roeg, que proviene del verbo raj, que significa apacentar, cuidar, guiar y alimentar, pues bueno, este término aparece numerosas veces a lo largo del Antiguo Testamento, más de un centenar de veces si consideramos sus distintas formas, y tiene una gran relevancia en textos fundamentales. Uno de los más conocidos es el Salmo 23, aquel que inicia con esta frase: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí se nos presenta a Dios como un pastor cercano, que guía, que protege, que conduce a aguas tranquilas. Otro texto muy importante es el capítulo 34 del profeta Ezequiel, donde Dios denuncia a los malos pastores de Israel, es decir, a los líderes que no cuidaron al pueblo, y promete con estas palabras: yo mismo apacentaré a mis ovejas. También encontramos esta imagen en la vida de grandes personajes bíblicos. Quizá los más reconocidos son Moisés y David. Ellos fueron pastores antes de ser elegidos por Dios. Y esto no es casualidad. Ser pastor implica responsabilidad, vigilancia, cuidado constante, cualidades que luego ejercerían en su misión. En el Nuevo Testamento, la palabra pastor en griego es poimen, y aquí la figura alcanza su plenitud en la persona de Jesucristo. Jesús mismo se presenta diciendo: yo soy el buen pastor. Así lo leemos en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, y añade algo que es mucho más central. Él dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Aquí ya no se trata solo de guiar o de cuidar, sino de amar hasta el extremo, hasta dar la propia vida. Jesús no es un pastor distante, es un pastor que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, que las busca cuando se pierden, que carga sobre sus hombros a la oveja herida, a la oveja perdida. También vemos esta imagen en otras escenas del Evangelio, como cuando Jesús se conmueve al ver a la multitud y el evangelista expresa lo siguiente: los vio con compasión porque andaban como ovejas sin pastor. Es decir, personas desorientadas, necesitadas de un guía, de sentido, de amor. Además, es muy hermoso reconocer que desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia tuvo una profunda admiración por la figura del buen pastor. No es solo una imagen reciente ni secundaria, al contrario, fue una de las formas más antiguas y queridas para representar a Jesucristo. En tiempos de persecución, cuando los cristianos no podían expresar abiertamente su fe, encontraron en esta imagen una manera sencilla pero profundamente significativa de anunciar quién era Jesucristo. Tenemos evidencia muy clara de esto en las antiguas catacumbas de Roma, por ejemplo, donde los primeros cristianos enterraban a sus difuntos y también celebraban su fe. En esos muros encontramos representaciones del buen pastor, como un joven que lleva sobre sus hombros a una oveja, rodeado a veces de un paisaje sencillo. Esta imagen no es solo decorativa, era una manera muy auténtica de proclamar la fe. Cristo es quien nos busca, quien nos carga, quien nos conduce a la vida. Es interesante notar que esta representación también dialoga con imágenes del mundo pagano. En la cultura greco-romana existía la figura del llamado moscóforo. Este término griego significa el que carga a un animal, una imagen de un hombre llevando sobre sus hombros un cordero o un carnero, relacionada a veces con ofrendas o incluso con figuras como el dios Hermes, protector de los caminos y de los rebaños. Los primeros cristianos, con gran sabiduría, tomaron esta imagen conocida por la cultura de su tiempo y la transformaron, le dieron un nuevo significado, dándole un sentido completamente nuevo y pleno en Jesucristo.
Pero mientras en el mundo pagano esta imagen podía representar un gesto ritual o simbólico, en el cristianismo adquiere una profundidad incomparable. No es el hombre quien ofrece algo a Dios, sino Dios mismo quien carga al hombre. Es Cristo quien toma sobre sus hombros a la oveja perdida, quien se acerca a él cuando está herido, quien no abandona al que se ha extraviado. Y esta imagen ha trascendido a lo largo de los siglos de una manera verdaderamente preciosa. El buen pastor que carga a la oveja sobre sus hombros nos habla de cercanía, de ternura, de misericordia. Nos recuerda que no estamos solos, que incluso en nuestros momentos de debilidad o de extravío, Cristo sale a nuestro encuentro, nos levanta y nos lleva con amor. Qué consuelo tan grande saber que nuestro Dios no es lejano ni indiferente, sino un pastor que se inclina hacia nosotros, que conoce nuestras luchas y que nos sostiene con paciencia. Esta imagen tan antigua y tan actual sigue hablándonos hoy con la misma fuerza. Somos amados, somos buscados y somos llevados en los hombros de Cristo. Es por eso que esta imagen del pastor no se queda solo en este plano simbólico, tiene una aplicación muy concreta en la vida de la Iglesia. Los obispos y sacerdotes son llamados a ser pastores, a imagen de Cristo. Su misión es cuidar del pueblo de Dios, guiarlo, alimentarlo con la palabra y los sacramentos. Pero es muy importante entender algo. La vocación de ser pastor no es algo que es exclusivo de los sacerdotes. Todos están llamados de alguna manera a vivir esta dimensión en la vida. En la familia, por ejemplo, los padres son pastores de sus hijos. Están llamados a guiarlos, a educarlos, a protegerlos, a enseñarles el camino del bien. En nuestras comunidades, quienes tienen algún servicio, como catequistas, como coordinadores de grupos, agentes de pastoral, también ejercen una forma de pastoreo. Incluso en lo cotidiano, en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones podemos ser pastores cuando acompañamos, cuando orientamos, cuando cuidamos a alguien más. Ser pastor no es dominar, no es imponer, es servir, es amar, es cuidar con paciencia y responsabilidad. Y aquí está lo más importante. No se trata solo de ser pastores, sino de serlo al estilo de Jesús. Y esto lo leemos en el capítulo 10 de San Juan. El buen pastor conoce sus ovejas, el buen pastor camina con ellas, el buen pastor las defiende del peligro, el buen pastor no las abandona, el buen pastor está dispuesto a dar la vida por ellas. Este es el modelo que estamos llamados a seguir. Queridos hermanos, la imagen del pastor nos habla de un Dios cercano que nos cuida, que nos guía y que nunca nos abandona. Pero también nos recuerda que nuestra responsabilidad es ser instrumentos de ese cuidado en la vida de los demás. Pidámosle entonces al Señor que nos enseñe a tener un corazón de pastor, un corazón atento, generoso, paciente y lleno de amor. Queridos hermanos, les recordamos que si alguien quiere mandarnos alguna sugerencia sobre algún tema para este programa de Momentos de Paz, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram, a través de las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras. Les saluda con afecto y oración su amigo el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.